Muy buenas tardes. Ya puede iniciar su presentación. Muy bien, muchas gracias. El año pasado, para el quinto congreso, pues estaba realizando una investigación sobre la relación que se podía establecer entre política, entre participación política, juventud y tecnologías digitales. Dentro de esa investigación hubo una serie de preguntas, de cuestionamientos que fueron acompañando la realización del estudio, pero que no eran propiamente parte del estudio. Este trabajo que voy a presentar hoy es la respuesta o el seguimiento a uno de esos interrogantes que en su momento se dieron, y es básicamente qué relación se puede establecer entre la memoria y la tecnología. Y básicamente, de donde surge esta preocupación, es porque el año pasado, al estudiar o al hacer el seguimiento de la tecnología digital y cómo los jóvenes la pueden utilizar para su formación ciudadana o para su formación política, surgía la pregunta de por qué es tan importante la tecnología y por qué es tan importante la tecnología para los jóvenes. Dentro de una de esas soluciones fue decir o plantear que hay una fuerte relación y una estrecha relación más bien entre lo que es la tecnología, de manera particular la tecnología digital y la memoria. Por eso el presente trabajo. Para comenzar, una frase de García Márquez, que es la que guía básicamente este trabajo. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Para Márquez, pues, como todos sabemos, escritor dedicado, convencido de que la escritura es la manera de recuperar recuerdos, memorias, la manera de presentarlos. Su gran convicción es que lo que no se escribe tiende a desaparecer, o lo que no se deja documentado tiende a desaparecer o a caer en el olvido. Y en últimas, esa es la historia, o esa es la biografía, aquello que uno recuerda. Afortunadamente uno no recuerda todo lo que ha vivido, pero aquello que recuerda tiene que manifestarlo, tiene que ponerlo en los oídos de otros, tiene que transmitirlo o escribirlo. Entonces ese es nuestro punto de partida, y pues también va a ser el punto de llegada, que la memoria o la historia es aquello que recordamos y la manera como lo recordamos para transmitirlo a otros. El punto de partida de este estudio, de esta indagación que estoy realizando, y es que el hombre no es más que lo que puede recordar de sí mismo. Es decir, cada vez que dentro de la filosofía o la psicología intentamos definirnos, intentamos establecer qué somos, siempre vamos a partir de los conocimientos, de los recuerdos que tenemos sobre nosotros mismos, y en muchas ocasiones de los recuerdos o conocimientos que tienen otros, pero pues que también nos los transmiten. Y este recuerdo precisamente es la base de la historia, y una lucha que el hombre ha tenido que soportar, que ha tenido que asumir desde el principio de su propia existencia. Entonces, para hacer un poco de recuento de historia o de prehistoria, pues recordemos que hay diferentes tipos de necesidades en el hombre. Entonces, la primera son las necesidades básicas, la comida, la bebida, el vestido, el refugio, aquello que le permite sobrevivir o existir dentro de la naturaleza. Hay un tipo de necesidades secundarias que ya están más dadas con la cultura, como las manifestaciones artísticas, el baile, la danza, el canto, la pintura, todo aquello que tiene que ver y que alimenta la cultura. Pero junto a esos también hay una necesidad, y es la necesidad de recordar, porque como decía Márquez, lo que se recuerda es propiamente lo que hace parte de nuestra historia, y lo que se recuerda es lo que se va a convertir en lo que llamamos la biografía. Entonces ese recuerdo se convierte en memoria y posteriormente en historia. Sería como los tres momentos de ese proceso de remembranza que terminan con definir qué es lo que somos de manera personal, comunitaria e incluso como humanidad. Entonces es necesario recordar para transmitir y así crear una memoria colectiva. El hombre debe recordar, o necesita recordar, porque
la vida sería muy complicada, sería muy difícil si no recordara, si a diario tuviera que aprender a caminar, si a diario tuviera que aprender a cazar o a cocinar, o si a diario tuviera que aprender a hablar o a escribir. Entonces esa recordación, esa remembranza es necesaria. Primero para sí mismo, para que el hombre pueda defenderse, para que pueda existir, y en un segundo momento para que eso que comparte se pueda convertir en una memoria de todo colectivo. Entonces, haciendo ese mismo recorrido, pues surgía la posibilidad de que si esa nada de la que hablan los existencialistas podría ser tal vez es el olvido, cuando el hombre no tiene unos recuerdos fuertes, recientes, que lo sentarse, que lo hagan tener un anclaje dentro de su vida, tal vez la vida puede perder sentido, o tal vez los recuerdos no son suficientemente adecuados para darle sentido a la vida. Cuando el hombre no recuerda lo que ha vivido, a lo que se ha visto aferrado, puede ser que su vida se vuelva leve, puede ser que su vida se vuelva superflua, como lo presentó en su momento Kundera en La insoportable levedad del ser. Entonces, una vida tan leve, una existencia leve, generalmente tiende a perder sentido. ¿Qué es lo que le da el peso? ¿Qué es lo que le da la solidez? Dentro de esta propuesta, dentro de esta ponencia, es precisamente esa memoria convertida en historia y convertida en biografía. Entonces, el peso de la vida humana puede estar relacionado o puede estar muy relacionado con el recuerdo, con lo que recordamos, y más adelante vamos a mirar que los recuerdos transmiten de manera particular valor. Entonces, la memoria y los recuerdos, positivos o negativos, es lo que llamamos o lo que podemos denominar nuestra biografía personal. Entonces, más allá que la hoja de vida, más allá que un formato muerto que hable sobre nosotros, son esos recuerdos lo que reconocemos como parte de nuestra existencia. Y la suma de todas estas biografías es lo que podríamos llamar historia comunitaria, historia familiar, historia universal. Entonces, la memoria debe convertirse en biografía, y la biografía posteriormente se podrá convertir en historia. Entonces, dentro de este proceso, que el recuerdo se convierte en memoria, la memoria en biografía y la biografía en historia, este proceso ha tenido en las tecnologías un aliado, diría yo que fabuloso, un aliado fantástico, en cuanto que le ha permitido mantener, corroborar, transmitir estos recuerdos, esta memoria, esta biografía de manera mucho más ágil, más rápida, más amplia, como lo veremos más adelante. Entonces, eso es como adelantar un punto que voy a tratar más adelante. El hombre hoy recuerda no solo a través del lenguaje. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, acá no solamente es lo escrito y lo verbal, sino que nuestros recuerdos están contenidos más que en eso, tal vez en sonidos, en imágenes. El cerebro funciona mucho más en ese sentido. Y lo que permite la tecnología, sobre todo las tecnologías digitales, es poder evocar y transmitir al mismo tiempo lenguajes, imágenes estáticas, en movimiento, sonidos, y una serie de elementos que va a permitir que los recuerdos y que la memoria y que la propia biografía se vaya asentando de mejor manera y al mismo tiempo se vaya compartiendo. Entonces, algunas funciones de la memoria que más adelante serán retomadas para relacionarlas con la tecnología digital. La primera es la conservación del entorno cultural y social. Es decir, la memoria permite darle valor a ciertos elementos, darle valor a ciertos hechos, a ciertos lugares, a ciertas cosas, y cuando se le da un valor a algo, entonces se busca su conservación. Puede ser algo cultural, social, algo geográfico. Entonces, la memoria me permite pararme dentro del mundo, existir dentro del mundo, pero no relacionarme con todas las cosas de la misma manera, sino tener ciertos aspectos particulares para relacionarme con cierto valor o con mayor detenimiento frente a algunos elementos. Otro elemento, otra de las funciones de la memoria es pensar y creer en la trascendencia para dar sentido a la vida. Cuando hablaba ahorita de la conservación del entorno natural o geográfico, esa es la base de todas las religiones. Dentro del fenómeno religioso como tal, se van a establecer ciertos tiempos o ciertos espacios o ciertos elementos que se van a considerar como tocados por la divinidad. Entonces, cuando recordamos que esos elementos, que esa piedra, que ese árbol ha sido tocado por la divinidad, entonces vamos a comenzar a
a crear la imagen o la idea de una trascendencia que está presente, que me cuida, que está conmigo, y eso, pues dentro del aspecto religioso, que no es el punto central de esta ponencia, es la base, es una de las bases de la religión. Además de eso, la memoria sirve para determinar qué tipos de gobierno son propios y cuáles no. Si no fuera por la memoria, claro que en algunas ocasiones, incluso recordando lo que caemos en los errores, si no fuera por la memoria, tal vez tendríamos que estar en este momento evaluando y reevaluando si las monarquías, si los gobiernos autoritarios son adecuados. Entonces, gracias a la memoria podemos decir que en cierta medida que dentro de lo que hemos tenido que vivir como humanidad, como grupo humano, tal vez la democracia ha mostrado ciertas ventajas que otros sistemas de gobierno no lo han hecho. Entonces, como que nos ha ido abonando el camino para ir construyendo, trabajando en tipos de gobierno, en maneras de participación, en formas concretas de ser ciudadanos, que no siempre van a ser las mejores, pero pues es una construcción social e histórica que como tal tiene que ir cambiando y adaptándose a medida que el hombre pues va avanzando. Aparte de otra de las funciones de la memoria es precisamente el cuidado de la vegetación y de los animales. Entonces, toda la ola ecológica en la que estamos, en la preservación, en el reciclaje, es parte precisamente, es uno de los resultados de una memoria que no solamente se encarga de recordar el pasado, sino que también es capaz de proyectarse. Entonces, cómo recordar que el no cuidado de la naturaleza nos puede llevar a una catástrofe, es lo que nos lleva a estar en ese momento en la norma de la ecología, de la preservación y el deseo propiamente existencial de mantenernos como humanidad, y que por eso debemos cuidar el planeta, el entorno donde vivimos. Además, la memoria también nos permite responder a las dificultades que se nos presentan. Entonces, muchas de esas dificultades pues ya tienen un tipo de respuesta adecuada, como el comer, el vestirnos, el saber cómo construir, el saber cómo transportarnos, el saber cómo cazar, cómo alimentarnos. Todo ese tipo de dificultades o de necesidades que necesitamos suplir, pues ya han sido parte precisamente de esa memoria que hemos ido recuperando, que hemos convertido en biografía y en historia. Precisamente es lo que Repetto en el 2006 va a decir. Él afirma que un pueblo sin memoria está condenado al olvido, pues sus conocimientos y su construcción cultural quedarían sustentados sobre sospechas. Su identidad sería tan débil que no permitiría al ser humano reconocerse como parte de algo mayor. Es decir, la memoria le permite al hombre reconocerse como un ser valioso, reconocerse dentro de un grupo humano, dentro de una familia y dentro de una sociedad. Hablar hoy en día de política, de sociedad, de países, de fronteras, no tendría sentido si el hombre no se siente identificado con un grupo humano. Cada vez que hablamos de regionalismos, entonces es porque se reconoce que a través de la memoria del hombre se siente identificado y siente que hace parte, siente que su identidad hace parte de algo mayor, de una ciudad, de un país o de un pueblo particularmente. Además de esto, la memoria transmite valor. El ser humano decide cuidar y preservar y mejorar ciertos elementos físicos y culturales de su entorno. Es lo que Viñado en el 2010 va a llamar o va a decir que es la constitución del patrimonio. Entonces el patrimonio no es todo lo que nos pasa, no es todo lo que tenemos, no es todo lo que utilizamos, sino dentro de todo eso nuestra memoria nos permite reconocer que hay ciertos elementos geográficos, culturales, ciertas actividades que es necesario preservar porque hemos reconocido en ellos un valor, y todo eso es lo que llamamos patrimonio. Entonces la memoria en estos dos sentidos, de acuerdo a Repetto y a Viñao, es parte constitutiva de la sociedad actual, en cuanto que le permite al ser humano hacer parte de esa sociedad, identificarse como parte de un grupo humano, y ese grupo humano, que es lo que lo va a identificar dentro de su cultura, va a tener un patrimonio, y el patrimonio es aquellos elementos que ha decidido preservar y cuidar dentro de su propia existencia. En un segundo momento, después de este punto de partida, entonces voy a hacer algo de memoria, pues precisamente para la memoria. Entonces, en un principio el hombre
solo contaba con su hipocampo para conseguir la comida, el refugio, la distracción o evitar peligros. Entonces se ve la necesidad, inclusive los animales tienen en muchos de ellos una gran capacidad memorística, entonces se ve la necesidad que la memoria responda a las necesidades existenciales del hombre. Entonces el hombre comienza a saber dónde hay comida, los animales por instinto, por naturaleza también lo saben. Entonces, dónde está la comida, dónde se pueden refugiar, si hay una lluvia, una tormenta, el hombre sabe dónde puede, el hombre primitivo comienza a mirar dónde hay lugares que lo pueden proteger, la distracción también, dónde puede tomar algo de sol, dónde puede irse a bañar o dónde puede ir a hacer un fuego, dónde hay peligros. Si no hay memoria, un simple accidente geográfico puede convertirse en una amenaza directa a la existencia. Entonces, si yo sé que por este camino siempre va a aparecer algún animal peligroso o hay algo que atente contra mi vida, pues la memoria me ayuda a dentro de lo posible, evitar el peligro. El mismo hombre, ese hombre primitivo que comienza a utilizar la memoria para preservar su vida, comienza a determinar que es necesario recordar y que eso es parte de su supervivencia, sobre todo en medio de una naturaleza que es tan hostil, que es tan agresiva. Entonces la memoria le permite al hombre buscar espacios, buscar tiempos, buscar momentos para cazar, para refugiarse, para reproducirse, sin que eso siempre atente contra su propia existencia. Aparte de esto, pues la memoria permite planificar la acción, tomar decisiones triviales o necesarias. Entonces cuando recordamos, somos capaces de planificar o de proyectarnos, como les decía hace un momento. Y eso lo ha hecho el hombre desde el principio, eso todavía lo hacen, todavía no, siempre lo han hecho los animales, en cuanto que si recuerdan de forma adecuada, entonces la acción, el futuro se puede planificar. No decir que se puede determinar completamente, pero que sí hay elementos que pueden ser tenidos en cuenta. Repito, también en el 2016 va a decir que la memoria es uno de los pilares de la existencia humana, pues va a relacionar los recuerdos con los lugares. Es decir, un recuerdo agradable me va a llevar necesariamente a establecerme, a transportarme a un lugar agradable. Un recuerdo desagradable me va a dar también la imagen, me va a transportar a ese lugar donde se dio ese recuerdo. Entonces la memoria no solamente es una posibilidad netamente cognitiva, sino que también es una posibilidad de centrarnos, de pararnos, de establecernos dentro de una geografía y dentro del mundo. Y pues la memoria va a evitar que tengamos que aprender todos los días lo mismo. Entonces, cuando ya se ha aprendido algo, entonces podemos avanzar y podemos seguir hacia adelante. Si no, el lenguaje, la cultura, la comunicación, la tecnología, todo lo que pues, decimos que la comunidad o la humanidad entera ha avanzado, pues no sería posible porque nunca podríamos partir de los puntos iniciales. Entonces, después de que el hombre primitivo pues, comienza a utilizar su memoria para mantener esa existencia, paralelamente va a aparecer lo que llamamos el lenguaje. Lenguaje no se refiere necesariamente a las palabras que decimos o que escribimos, sino el lenguaje son todos aquellos signos, señales, manifestaciones que utilizamos para comunicarnos entre nosotros. Ese lenguaje permite compartir conocimientos y recuerdos a través del espacio. El hombre no tiene que vivir todas las experiencias para tener ya el conocimiento sobre ellas, sino que una persona que la haya vivido se la puede transmitir. Y aunque no es una experiencia de primera mano, que son las más fuertes, las que impactan más la vida del hombre, sí va a ser una experiencia de referencia para situarse y para actuar dentro del mundo. Este lenguaje permite que los recuerdos viajen de una mente a otra. Ya no estamos limitados gracias al lenguaje a que la memoria sea solamente responsabilidad de nuestro hipocampo, sino que comienza a haber una memoria colectiva, unos conocimientos compartidos que no dependen solamente de una persona que los ha experimentado, sino que aparte de eso, pues ya la memoria va a ser tan grande, tan fortificada como el número de personas que hayan intervenido en ella. Y la memoria deja de ser una facultad individual, como les decía, relacionada solamente al hipocampo, y se convierte en parte del patrimonio de un grupo humano. Entonces, sabemos que el patrimonio es cultural, puede ser físico, puede ser inmaterial. Entonces podríamos decir que la memoria social es parte de ese patrimonio inmaterial que le va a permitir al hombre establecer y mejorar sus condiciones de vida.
Ese lenguaje, antes que una forma, antes que la grafía, antes que la aparición de palabras propiamente o de elementos referenciados o que tuvieran alguna relación con las letras, ese lenguaje se va a manifestar de forma gráfica. Y es por eso que el arte rupestre, aparte de ser una muestra artística, es el deseo del hombre de conservar su memoria, de transmitirla, de luchar porque sus recuerdos no se pierdan, de luchar para que tal vez su familia o un grupo o alguien que llegase a ese lugar donde el hombre plasmaba, donde dibujaba sobre la piedra, pudiera compartir eso. Entonces la memoria deja de estar sometida solamente a las personas que son capaces de transmitirla, y ahora también tiene un referente externo como es el arte rupestre. Entonces todas las personas que puedan acceder a él pueden acceder también a la memoria que está guardando. De esta manera se muestra que el lenguaje desde un principio fue más pictórico que literal, es decir, las imágenes son mucho más originales que las palabras, las imágenes son mucho más dicientes que las palabras, y eso es tal vez uno de los puntos más importantes que considero yo que permiten que la tecnología digital hoy tenga tanta influencia, tantos espacios, se haya desarrollado tanto de manera particular en los jóvenes. Los jóvenes, antes que pensar en palabras, en textos, en discursos, ellos piensan en imágenes o estáticas, en movimiento. Entonces, inclusive el cerebro funciona más por imágenes. El hombre, dentro de la psicología evolutiva se dice que el hombre aprende por imágenes, y después lo que hace la cultura, lo que hace la educación es darle a esas imágenes nombres propiamente, darles palabras que las relacionen. Cuando uno habla de una casa, dentro de nuestra mente no aparece la palabra casa con sus 4 letras, sino que aparece la imagen de una casa. Significa que el cerebro funciona en imágenes, que la memoria, el lenguaje, la memoria que se transmite en lenguaje comenzó a aparecer primero en imágenes, y hoy vuelve a ese deseo inicial de transmitir más conocimiento, de transmitir memoria mucho más a través de imágenes estáticas y en movimiento que a través de las mismas palabras. Y pues lo que les decía es tal vez por eso que las tecnologías digitales acuden y pues desarrollan mucho más la imagen que la letra. Más adelante, después de la aparición del lenguaje y todo lo que hemos hablado, va a haber otro momento para muchos estudiosos, entre esos Spin en el 2013 van a decir que es el momento determinante que va a llevar a decir que la prehistoria ha acabado, y es la aparición de la escritura. Y la escritura no es otra cosa sino una tecnología puesta al servicio para preservar la memoria y los recuerdos. Es una forma más simple, práctica y amplia de escribir, lo que supone menor esfuerzo que grabar sobre la piedra. Y de esta manera la escritura ahora queda libre propiamente de una piedra, de un lugar estático, y puede viajar, se libera de las dimensiones de tiempo y espacio. Y esto se va a explotar muchísimo más cuando Gutenberg crea la imprenta, porque va a permitir que la memoria, que la escritura, que estaba encerrada en unos libros, encerrados en unos monasterios, cuidados por unos monjes, porque pues era tan importante esa memoria, esa cultura, que había que preservarlos. Con la imprenta los libros tienen completa libertad, ya no tienen que estar encerrados, ya no tienen que estar cuidados, se pueden reproducir de una manera mucho más fácil, y de esa forma la escritura y la memoria que encierra ella misma se va a expandir de manera bastante fuerte. Entonces los libros ya no son la propiedad de unos pocos, sino que es la posibilidad que todos tenemos de acceder a eso. Ahora sí, directamente, ¿cuál es la relación que se ve entre la memoria y la tecnología? Primero que todo hay que decir que la tecnología no es un invento de la modernidad. Tecnología desde Levinson, esto es el ordenamiento del material físico para ayudar al hombre a hacer más viable su entorno. Es decir, una cuchara ya es un elemento tecnológico en cuanto que permite al hombre o facilita al hombre el consumo de alimentos. Lo que sí es algo moderno es propiamente la tecnología digital. Y la tecnología digital es una de las muchas formas que el hombre ha tenido para relacionarse con el mundo, para entenderlo y para transformarlo. En otras palabras, y dentro de la línea de la que estamos hablando, la tecnología digital permite recuperar y mantener vivos los recuerdos y la memoria. Entonces, dentro de esa línea tenemos que decir que las tecnologías han impulsado dinámicas simbólicas de la sociedad
de formas diversas y experiencias culturales. Hay nuevos usos de sistemas icónicos existentes y han convertido la información en un valor. Entonces eso es lo que dice Cardoso. Dos elementos que sí necesito rescatar de Cardoso. Primero que todo, que con la tecnología digital la información se ha convertido en un valor. Entonces la información no es algo anexo, incluso hoy se habla ya del capital informático propiamente, o el capital del conocimiento, porque es que ahora es un valor tener la información, tener el conocimiento, y eso ha sido gracias a la tecnología. Y el otro punto que quiero resaltar de Cardoso es el nuevo uso que se le está dando ya a muchas cosas que ya existían. Entonces hay neologismos, hay palabras que se están creando y hay nuevos usos de algunos símbolos que ya teníamos. Entonces allí dentro de la diapositiva aparecen algunos ejemplos. Entonces nuevos usos, por ejemplo el símbolo de arroba. Hace algunos años sabíamos que ese símbolo significaba 25 libras y que era una unidad de peso. Seguramente si le preguntamos a los jóvenes de hoy qué significa eso, no van a hacer esa referencia, sino lo van a relacionar más con las direcciones de correo o otros servicios en línea. La almohadilla o el signo de numeral, entonces ya no es necesariamente utilizado dentro de la escritura para hablar de un número, sino que es una puerta de acceso a un tema de conversación, a un hashtag, y muchas veces aparece dentro de los hiperenlaces del lenguaje HTML. Entonces es un nuevo uso que se le está dando. Están apareciendo palabras nuevas. Hoy hablamos de whatsappear, entonces porque todo el mundo ya te utiliza y habla a través de WhatsApp, entonces ya se está viendo que el lenguaje tiene que recuperar o tiene que rescatar eso que la tecnología que está proponiendo. Entonces se habla ya de whatsappear como un verbo, como en el mismo sentido como googlear, que es utilizar el buscador de Google. Y todo esto pues lo va a resumir Castells diciendo en el 2011 que no somos los mismos desde que tenemos redes sociales, o no somos los mismos desde que hemos comenzado a manejar la tecnología digital. Van a aparecer las contradicciones frente a la tecnología y frente a la aparente bondad o a las aparentes bondades que estoy presentando. Entonces los tecnólogos de la tecnología, o aquellos que no consideran que la tecnología sea tan adecuada, va a decir que el hombre moderno, gracias a la tecnología digital, es más aislado y más ensimismado. Entonces el hombre prefiere encerrarse en su cuarto a chatear con personas que tiene a muchos kilómetros de distancia, en vez de ir a donde está su familia, donde están sus amigos, y entablar cara a cara con ellos mismos. Y pues esto parece ser una consecuencia de la tecnología digital. Otros van a decir que Internet está volviendo al hombre más consumista y menos crítico. Entonces todo lo que nos bota Internet, todo lo que nos dice Internet lo creemos, lo asumimos, y pues que eso sería también un signo de menor inteligencia. Es decir, una de las posturas que a veces uno puede encontrar al leer es que el Internet está volviendo al hombre menos inteligente. Otra de las críticas a la tecnología es que la intimidad ha desaparecido. Hoy entonces las fotos, las publicaciones, ya casi que hay personas que publican dentro de redes sociales todo lo que hacen todo el día, todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan, incluso lo que comen o lo que beben lo viven fotografiando, toman videos para presentarlo a las personas que pertenecen a sus redes. Entonces parece que la intimidad ya no es un asunto individual, sino que la intimidad tiene que ser compartida. Y otro elemento es que la identidad personal parece disolverse y desaparecerse, es decir, ya no somos personas, ya no tenemos identidad personal, sino que somos uno más del montón, o ya no nos autodeterminamos. Frente a eso, pues podría decir que no es propiamente lo que está sucediendo, no es una consecuencia directa de la tecnología, y frente a eso me planteo algunas preguntas. ¿No fueron ensimismados y alejados del mundo circundante también los hombres, los monjes que en la Edad Media decidían entregarse al estudio de los libros y se encerraban completamente en una biblioteca para ello? ¿No fueron los hombres que por amor a la ciencia renunciaron a gran parte de sus relaciones sociales? Sobran las biografías en donde muestran que muchos científicos eran apáticos, eran asociales, o les costaba precisamente la relación social. ¿No ha sido el hombre un consumista empedernido cuando en la época de los grandes inventos todos acudían para obtenerlos y poder gozar de algún tipo de valoración social al exhibirlos? Entonces el consumismo del hombre no es algo propiamente de la tecnología, sino que se viene presentando desde hace mucho tiempo. ¿No han sido los medios de comunicación masiva grandes aliados y promotores del consumo excesivo?
no se habrá perdido gran parte de nuestra inteligencia cuando el hombre decidió dedicar gran cantidad de tiempo a ver televisión mientras se veía envuelto en los dramas y situaciones que ella presentaba. Las novelas y la televisión existen mucho tiempo antes que la tecnología digital, y allí ya parecía que el hombre había perdido mucho de su inteligencia. Y también no se pierde también su identidad aquel que es alienado por condiciones laborales o sociales. Es decir, todas esas críticas que se le hacen a la tecnología digital, pues es una crítica que debemos hacer a la propia condición humana. Puede ser que la tecnología digital amplifique o le dé nuevas dimensiones a esos elementos, pero la pérdida de la identidad, de la inteligencia, de la autocrítica, todo eso se viene presentando desde mucho antes. Entonces no se trata de culpar a las tecnologías digitales de ampliar los propios demonios, deseos y manías. Más bien se trata de mirar en estas nuevas realidades que hay nuevos desafíos, específicamente en el caso que se viene presentando, que es el de la memoria. Entonces, para finalizar, entonces voy a proponer algunos elementos, hay muchos más, pero pues los los que quiero resaltar en este caso, para decir que la web 2.0 ayuda a la realización, al desarrollo de la memoria, a compartirla, y en ese mismo sentido ayuda a crear biografía y ayuda a crear historia. En un principio los blogs fueron utilizados como diarios personales, la gente hablaba allí de lo que le pasaba a diario y demás, pero hoy los blogs se ven más bien como un tipo de periodismo alterno. Entonces ya los blogs que más se comparten no es lo que le pasa a la gente cada día, sino que son opiniones, son investigaciones, son personas que deciden de manera sistemática, a veces científica, exponer al mundo entero sus descubrimientos, y lo hacen de manera muy organizada. Ya no son tan espontáneos lo que allí se comparte, sino que ya han tomado un peso diferente. Inclusive algunos los ven como una ala alterna del propio periodismo, pues como lo dice Acosta y Muñoz. Las wikis es otra manera de preservar la memoria, y entonces acá viene toda la crítica que se le hace a las wikis, es que es un conocimiento construido, donde todo el mundo puede participar, donde no todos son expertos, donde no todos saben sobre el tema, entonces muchas veces comparten información errada. Y pues acá viene la pregunta, y es, ¿el conocimiento es algo cerrado o es algo más bien abierto y puesto al debate? Entonces, dentro de una línea un poco más conservadora, diríamos que el conocimiento está más bien conservado dentro de las enciclopedias, donde los grandes doctores del conocimiento establecen allí qué se debe decir, qué se debe conocer sobre las cosas, qué se debe entender sobre algunos aspectos. Entonces, en cierta, pues los que somos un poco más grandes, los jóvenes tal vez no, los que somos un poco más grandes le dábamos más valor a las enciclopedias, porque allí el conocimiento era el de los expertos, pero es que nadie nos aseguraba hoy que esos expertos también no se hayan podido equivocar, y que eso que quedó allí congelado en la enciclopedia física no sea un error y que asimismo se haya consumido. Entonces las wikis proponen un espacio mucho más compartido, y si vemos las wikis más importantes cada vez se vuelven más estrictas. Entonces ya no cualquier persona puede publicar lo que se le ocurre, sino que constantemente los filtros que se están haciendo son más específicos. Lo importante sí en las wikis es eso, es que el conocimiento es compartido, es reconstruido, es reformulado, es puesto en cuestión día a día. Entonces eso permite que la memoria, que el conocimiento, que la información no sea algo estancado, sino que se vaya renovando cada día. La web 2.0 también nos ofrece grandes avances para la toma de fotografías y videos y para compartirlos. Y como les decía, pues es que así es como funciona el cerebro. El cerebro funciona con imágenes estáticas, con recuerdos que se están moviendo, que crean sensaciones, y eso es algo similar o algo alterno es lo que permite la web 2.0, porque más que palabras son imágenes, son imágenes estáticas en movimiento que buscan generar emociones o compartir o crear empatía. Entonces ese gran boom de las fotografías y de los videos también permite que la memoria se vaya desarrollando, se vaya asentando y se vaya compartiendo de una forma mucho más directa, mucho más, de manera más exponencial. Asimismo, los sonidos se han convertido ahora en muy importantes. Los sonidos, el conocimiento ya no está solamente en los libros, en lo que se lee, sino que el conocimiento ahora puede llegar directamente
a nuestros oídos, a través de la música, a través de los audiolibros. Entonces ya para acceder a lo que decía un libro no tengo que pasar por la grafía, por la lectura, por la vista, sino que el sonido llega directamente a mí, pasa directamente a mi cerebro, es decir, se está creando memoria a través de los sonidos. Otro ejemplo es pues, el Google Maps, y es que ya no es necesario que otras personas vayan a los sitios y nos digan cómo eran para tener una idea sobre ellos y tener memoria sobre ellos. Ahora Google Maps y todas las aplicaciones basadas en GPS nos permiten tener cierta presencia, así sea virtual, en esos lugares y crear nuestros propios recuerdos a partir de allí, que nunca van a ser igual de importantes y fundamentales como aquellos que han experimentado de primera mano, pero pues sí permite alimentar nuestra memoria. Por todo esto, vuelvo al inicio, la vida es la que uno recuerda y como recuerda para contarla. Y hoy lo hacemos mediante la tecnología digital. Muchas gracias. Bueno, les recordamos al público que pueden participar picando en el icono levantar la mano para darles la palabra, o pueden hacer sus preguntas por el chat. Por aquí hay una pregunta, Alexander Barrera. ¿Cómo se podría hablar de patrimonio histórico tecnológico? ¿O se puede hablar de patrimonio histórico tecnológico? Si se entiende que la tecnología es cualquier tipo de herramienta o cualquier elemento físico o pues, inmaterial que permite al hombre ser mejor persona, pues entonces patrimonio tecnológico lo vemos dentro de los vestuarios, dentro de los tejidos, dentro de la artesanía, de la utilización de diferentes máquinas. No sé si tal vez haga referencia a que la tecnología misma o la tecnología digital se haya convertido en un patrimonio. Yo creo que hasta el momento no. Nos ayuda sí para recuperar la memoria y nos ayuda inclusive para recuperar ciertos elementos patrimoniales que de no haber sido por ella pueden haber desaparecido. Entonces, no sé, los textos o los manuscritos del Mar Muerto, que son parte del patrimonio de la humanidad, entonces ya no, yo puedo tener acceso a ellos sin necesidad de tocar directamente el elemento físico, sino que todos esos documentos han sido digitalizados y puedo acceder a la memoria, a la cultura y el conocimiento que había allí. Entonces no creo que se pueda hablar de patrimonio tecnológico digital, pero sí que la tecnología nos está ayudando a recuperar y a mantener ese patrimonio y que no se pierda. Un caso concreto es lo que pasó con las obras de García Márquez. Entonces hay una biblioteca que compró los derechos de todas las obras de García Márquez para digitalizarlas y dejarlas así, compartirlas con el mundo entero, y pues no dejarlas solamente en los libros físicos que él escribió. Entonces eso permite que el patrimonio, que el valor que le damos a los escritos de García Márquez no quede solamente en los libros, sino que ahora digitalizado puede llegar a todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta de Pedro García. ¿Por qué se tiene preferencia a lo ilícito al momento de hacer uso del Internet? Yo pienso que también es una cuestión de estructura humana. Porque no solamente con el Internet, ahorita mientras escuchaba la pregunta, eso mismo sucedía con la televisión por cable, o sucede por la televisión por cable. Entonces, se ofrecen servicios de televisión por cable, pero siempre nosotros o cierta tendencia del ser humano va a mirar entonces en qué momento puedo yo colgarme de ese cable, en qué momento puedo yo buscar una derivación de mi vecino que tiene la televisión por cable y utilizarlo de manera ilegal. Más que por el Internet, o como decía dentro de la presentación, el punto es que las tecnologías digitales amplifican todo lo bueno o todo lo malo o todo lo feo, todo lo bonito, todo lo agradable o desagradable que es el ser humano. Entonces se tiende por el Internet ilícito, no por el mismo Internet, sino porque es una condición que muchas veces parece demasiado humana, o sea, esa tendencia a la trampa o a lo ilícito se amplifica por Internet, pero habría que buscar su raíz más bien dentro del propio desarrollo humano.
por ejemplo. Entonces, se dice por qué los colombianos o los latinoamericanos tenemos a veces como un espíritu o como un deseo rapaz, es decir, de llegar, de aprovecharnos de lo que hay y de salir corriendo. Algunos antropólogos van a decir que eso es una herencia que nos de nuestra conquista, porque cuando fuimos conquistados así fue como nos trataron, llegaron, arrasaron, se llevaron todo lo que se pudieron llevar y se fueron. Los que nos conquistaron hicieron eso. Entonces, algunos antropólogos van a decir, pues el latinoamericano, el colombiano, lo hace porque esto es casi que parte de su carga genética e histórica. Eso es lo que ha aprendido, es como ha sido tratado, entonces como que llegamos a eso. Pero lo que quiero decir es que lo ilícito en Internet no se debe al Internet mismo. Deberíamos preguntarnos por qué el ser humano tiende a lo ilícito en muchas o en gran parte de las cosas que hace. Pero es un buen tema para tratar, Pedro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Jason. Y vamos con la última pregunta de Rosa María Teresa. En este momento le voy a dar voz. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Rosa. Sí, buenas tardes desde Guanajuato, México, mucho gusto. Y en primer lugar, te quiero felicitar por tu exposición. Es un tema muy actual y un punto de partida, creo yo, para no satanizar a la tecnología. Son herramientas que tenemos a la mano, ayuda al hombre. Nunca va en el ámbito, ¿sí?, de la fundamentación de la comercia. Si usted tomó en consideración las disciplinas de la neurociencia o la neurolingüística, o solamente lo fundamentamos en el ámbito social. Yo escuché por ahí que mencionó psicología evolutiva. Sería tan amable de compartirnos un poquito su experiencia acerca de estas fuentes y los conflictos de la memoria que está utilizando en su presentación. Muchas gracias. Perdón, Rosa, no entendí. Que si podía comparar, o sea, que si tengo conocimiento sobre neurociencia o neurolingüística, no, pero sé que es un punto importante en este momento a la hora de hablar de la memoria, de cómo funciona el cerebro, de cómo se crean los recuerdos. Entonces, no, mi punto de partida es un poco más filosófico, más de corte existencial, en cuanto que ubico al hombre dentro de un contexto social y como un elemento, pues, que podemos llamar moderno, como las tecnologías digitales, le ayudan a desarrollarse o a establecerse. Es una manera de ser y existir en el mundo. Pero no entendí la segunda parte, Rosa. Si quieres la puedes escribir para poderla contestar de mejor manera. Bueno, para la participante Rosa María puede colocar su pregunta en el foro. Ya damos finalización a la ponencia. Muchísimas gracias, profesor Jason y participantes. Bueno, a todos muchas gracias. Sé que es algo que todavía está en debate. Me gustaría, pues, que nos encontráramos en el foro, poder responder sus preguntas. A Rosa María, pues lógicamente, ya que no lo puedo hacer en este momento, responderé o trataré de hablar o de opinar frente a lo que ha preguntado, pero muchas gracias y pues espero que podamos continuar con esta discusión más adelante. Bueno, en unos momentos tendremos la siguiente ponencia, titulada La pérdida de identidad del sujeto en medio de la conectividad virtual, por Alexander Barrera Paredes.